me... listo, ahí estamos. Ya está, ¿verdad? Perfecto. Gracias, sí, ya está. Muchas gracias. Ok. Dale. Aceptar, aquí está. Listo. Ok, retomo. Artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles. Los requisitos mínimos que se deben de expresar en el escrito inicial de demanda es el tribunal ante el cual se promueve. Dos, el nombre y domicilio del actor y los del demandado. ¿Sí? Tres, la vía por la cual deberá encauzarse el procedimiento. Cuatro, los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y su defensa. Cinco, los fundamentos de derecho. Seis, lo que se pide designando con toda exactitud qué es lo que estás pretendiendo. Ok. Esos son los requisitos mínimos que nos pide el código de procedimientos civiles. No obstante, en la práctica, y ahorita tengo un ejemplo un poquito más, más aterrizado, o no, no aterrizado, más preciso, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar un escrito de demanda. Me mandaron un mensaje, no, no es de aquí. Ok. ¿Qué es lo que debe de contener en la práctica? O sea, ¿cómo es como normalmente lo hacemos los que litigamos? Autoridad a la que se dirige. El juzgado a quién se está dirigiendo. Ok, aquí vamos a hablar de algo. También va a entrar el tema del estilo. Hay quien le pone H. Tribunal, honorable tribunal. Hay quienes yo les dije desde un inicio, a mí no me gustan mucho los formalismos, yo no soy mucho de alabar a un juzgado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? C. Juez quinto de partido civil, ¿sí? C. Juez primero de partido civil. C. Juez décimo menor. Así es como lo hago yo, pero al final de cuentas lo estoy dirigiendo a la autoridad a la que se dirige. Tengo un conocido que él aprecia de decir, honorable tribunal séptimo de partido, ¿sí? A mí, yo les acabo de decir, no me gustan mucho las formalidades. Entonces, ya es cuestión de estilos, siempre y cuando estés cumpliendo con lo que te exige la ley. Vuelvo a lo mismo, autoridad a la que se dirige, el rubro, el proemio, el capítulo de prestaciones, los hechos en que se funda la petición, el capítulo de pruebas, los fundamentos de derecho, los puntos petitorios y la firma. Ok. El rubro, a mano arriba, ¿qué es lo que de qué se trata? ¿Sí? Asunto, se solicita fecha de audiencia de desahogo de pruebas. Juan contra Pedro, Ricardo contra Juan, Pedro contra Ricardo, ¿sí? Eso es lo que va a llevar un rubro. El proemio es cuando le vas a poner ciudadano David Ricardo Estrada Heredia, o sea, yo, mexicano, mayor de edad, con domicilio para recibir notificaciones en el inmueble enmarcado con el número 10 de la calle Verde de la colonia Colores, señalando u otorgando mandato judicial en términos de los artículos 299 y 2100 del Código de Comercio al licenciado Salvador Sánchez, Josué Sánchez y a la licenciada Ceci. Y ahí también me faltó Brian, me parece. ¿Sí? Bueno, a todos ustedes yo les voy a dar mandato porque yo quiero que todos ustedes me representen. ¿Sí? De igual manera, autorizo a Pito Pérez para que él se imponga y que él les ayude a ustedes para consultar el expediente. Eso es lo que va a llevar un proemio. Ahorita lo vamos a ver de manera más detallada. Capítulo de prestaciones. Vengo a nombre y domicilio del demandado y capítulo de prestaciones.
vengo a demandar a Juan Pérez López la rescisión del contrato de compraventa del inmueble ubicado en el número 85 de la calle Azul de la colonia Colores. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy pidiendo. Ahora, nos dice también el código, la vía. ¿En qué vía? En la vía ordinaria. ¿Sí? Capítulo de hechos. Hechos en que se funda la petición. Tengo que narrar de manera clara y sucinta todos los antecedentes a la reclamación o a la prestación que yo estoy haciendo. Uno, dije que yo iba a demandar a Pedro, creo, no me acuerdo cómo le pusimos, pero vamos a decir que es Pedro. Vengo a demandar a Pedro porque él y yo celebramos un contrato de compraventa respecto del inmueble 85 de la calle Azul de la colonia Colores. ¿Sí? Hecho 2. Pedro y yo señalamos que el precio de operación sería por la cantidad de 1,000,000 de pesos. Hecho 3. Yo, Ricardo, ya le pagué ese 1,000,000 de pesos. Yo ya se lo pagué desde hace 6 meses. Yo ya se lo pagué y él ha sido omiso en entregármelo, sin una causa justificada. Hecho 4. Como yo ya cumplí, te pido, juez, que, y en atención a los artículos que voy a hacer mención, lo obligues a que me entregue el inmueble del cual yo ya soy dueño. ¿Sí? Esos son los hechos, a grandes rasgos y de manera tal vez muy escueta. Ahora, capítulo de pruebas. ¿Qué voy a ofrecer como pruebas? Y me adelanto a uno o dos temas más adelante. Pero siempre como litigantes en el escrito inicial de demanda, y aquí quiero que tomen anotación, siempre se van a acompañar los documentos que se tengan al escrito inicial de demanda. Ejemplo ahorita sería el contrato de compraventa, ¿sí? Los recibos que me entregó Pedro o el demandado, pues, ¿sí? ¿Qué más? Los depósitos que le hice a la cuenta que él me señaló y que está precisada en el contrato. Todos esos documentos los tengo que hacer llegar al tribunal con el escrito inicial de demanda. ¿Sale? Ahora, si yo estoy actuando en representación de otra persona, ejemplo, yo soy apoderado de Coca-Cola, ¿sí? Yo yo no voy a poner Ricardo actuando en favor de Coca-Cola porque así yo digo. No, tengo que anexar mi poder, el instrumento jurídico con el cual me acredita que yo soy representante de Coca-Cola. Tengo que anexar ese documento también con el escrito inicial de demanda. Hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. Ok. Entonces, capítulo de pruebas. Retomo. Capítulo de pruebas. Tengo que anexar todas las pruebas documentales que tenga, salvo ciertos casos que más adelante voy a precisar. Pero de manera general, siempre tengo que anexar todas mis pruebas documentales. ¿Sale? Posteriormente, en el periodo probatorio, habrá un término especial para poder ofrecer la prueba testimonial, la confesional, la inspección judicial, la prueba pericial, lo que tú quieras. Pero de entrada, con el escrito inicial de demanda, y lo vuelvo a repetir, se tienen que anexar todos los documentos que tengas a la mano, todos. Oye, es que se me olvidó anexar el contrato. Pelas, compadre, lo tenías, no lo anexaste, ya no lo vas a poder volver a presentar, ya no va a haber una segunda oportunidad. ¿Sale? Ok.
Fundamentos de derecho. El artículo, yo se los dije hace ratito, yo no me sé los artículos de memoria ahorita. Y como estoy desarrollando un ejemplo, bueno, voy a hacer mención de el artículo 1800 y tantos, habrá que revisarlos, pero 1800 y tantos, que es relativo a la compraventa, que dice que se hace un contrato, el contrato es el acuerdo de voluntades. Existe contrato o existe compraventa cuando existe cosa, voluntad y precio, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer llegar en este capítulo los artículos que nos queden. Ahorita estaba hablando de la compraventa, pero los artículos que nos queden a lo que estamos buscando, ¿sí? Lo que en el Código Civil nos da la razón, ¿sí? ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Y tengo que anexar también o hacer mención de los fundamentos, de los artículos que van a regir el procedimiento. Juez, como no es una acción especial, como no es una vía especial, es una vía ordinaria, voy a hablar de los artículos de la vía ordinaria. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. Puntos petitorios. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al juez? Juez, te pido que me tengas por presentando esta demanda en los términos y vía propuestas. ¿Qué significa? Juez, te pido que me tengas por presente en tu juzgado. Juez, te pido que me consideres como un usuario de tu juzgado, porque voy a hacer uso de él, voy a hacer uso de ti y voy a hacer uso del actual jurisdiccional, del órgano jurisdiccional, ¿sí? De igual manera, juez, te pido que mandes a notificar a mi contrario. ¿Por qué? Porque por magia no se va a hacer, por ósmosis no se va a hacer, por una suposición no se va a hacer. Se tiene que ir a notificar esa demanda en contra de, decíamos, Juan o de Pedro, o del demandado, pues. Se tiene que ir a notificar al domicilio de Pedro, al domicilio que señalamos en el escrito inicial de demanda. Aquí en el punto 2 dice, la demanda deberá expresar nombre y domicilio del actor y demandado. Entonces, Juan es el demandado, tengo que poner el domicilio de Juan y ahí se le va a ir a notificar. ¿Vamos bien? Sí. Y normalmente, en el último punto petitorio decimos que seguidas todas las etapas procesales, se dicte sentencia favorable a mis intereses o a los intereses de mi representado, o se dicte o se haga justicia, pero siempre se le pide eso, ¿sí? Por lo que ya les decía, se hace al modelo de justicia rogada. Tenemos que pedirle al juez para que haga. Pídeme y te daré. Yo no voy a suponer lo que tú quieres. ¿Sale? Ok. Y firma. Les decía hace ratito que en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles dice, todas las declaraciones ante los tribunales se rendirán bajo protesta de decir verdad. Siempre al final le ponemos protesto lo necesario y luego ponemos la firma. ¿Por qué? Porque me estoy comprometiendo a que estoy hablando con la verdad, a que no te estoy echando mentiras, a que no estoy siendo desleal, a que estoy actuando con ética, con profesionalismo, ¿sí? Que no me estoy inventando situaciones para venir al juzgado y jugar con la justicia. ¿Me doy a entender? Chicos, Sí, gracias. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de un escrito inicial de demanda. Si se dan cuenta, es una fotografía porque es del material que estoy utilizando. Tiene legislación de la Ciudad de México, pero
bueno, naturalmente iba a ser de la Ciudad de México porque el libro está impreso allá y el autor es de allá. Pero en lo general es lo mismo, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice, sé punto juez de lo civil en turno, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí, sí lo alcanzo a ver. Ok, ahí dice, sé punto juez de lo civil en turno. ¿Cuándo va a ser en turno? Cuando voy a llevar la demanda inicial. Ya les dije hace ratito, hay 31 juzgados aquí en León. Sé punto juez civil en turno. Hay 14 juzgados de partido civil. Aleatoriamente se le va a turnar a cualquiera de esos 14. Puede ser en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cualquiera de esos. Entonces, es al que esté en turno, ¿sí? Antes, hace muchos años, ahorita se hace electrónicamente, vamos a decir, la repartición o el sorteo, vamos a decirlo así, ¿sí? Ahorita. Pero antes se decía en turno porque el juzgado primero estaba en turno de X hora a X hora. El segundo estaba de X hora a X hora y así sucesivamente. Por eso tú no podías dirigirlo al séptimo, porque si lo dirigías al séptimo, pues quién sabe cuál estuviera en turno. Pero esa es la naturaleza. Actualmente se dice en turno y lo llevamos a la actuaría, a la oficina central de actuarios, a la oficialía de partes, y ahí electrónicamente se avienta hacia los 14 juzgados. Y así como le puede caer al 13º, le puede llegar al octavo o al primero o al 14º, indistintamente. Ahorita más adelante voy a retomar este tema. ¿Sale? Ok. Hablábamos también, previo a que se turnara, hablábamos también del rubro. Si ahí nos damos cuenta, dice, Pérez Hernández José contra Luis Castro Méndez. ¿Ustedes lo ven? Sí, Ok. Dice, ordinario civil, otorgamiento y firma de escritura. De escrito inicial. ¿Sí? Ok. Ese es el rubro. ¿Quién contra quién? Es importante que en el rubro señalemos quiénes son las partes, qué es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque le hacemos más fácil el trabajo al juzgador. Ahorita, más adelante lo podemos retomar, pero hay abogados, por ejemplo, tengo un amigo que le gusta hacer peticiones kilométricas. ¿Sí? O sea, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y un lenguaje robuscado y complicado y parece como que te digo una cosa, pero luego te la cambio por otra, ¿sí? Son estilos de cada quien, pero hay que recordar algo y espero que ninguno de ustedes sea funcionario en un juzgado, pero normalmente el que está ahí en el juzgado tiene tanto trabajo que le va a prestar más atención al escrito sencillo, al escrito que no es complicado de entender, al escrito que, que le entiendo a la primera, ¿sí? De ahí que el rubro tenga que ser claro. Pérez Hernández José contra Luis Castro Méndez. ¿Qué asunto es? Es el escrito inicial y demando en la vía ordinaria civil el otorgamiento y firma de escritura, ¿sí? Estoy siendo claro de qué se trata. Ya te doy una idea. Ya te doy una noción de lo que se va a tratar, ¿sí? ¿Por qué es importante Pérez Hernández José contra Luis Castro Méndez? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Ahorita hablamos del escrito inicial de demanda, pero vamos a ponernos en la situación de una promoción posterior, ¿sale? Ya más adelante les diré que es un número de expediente, el 455 diagonal 2024,
el 120 diagonal 2025, ¿sí? Ya se los explicaré con posterioridad. Pero cuando vean en un juzgado 383 diagonal 2024, es el número 383 del año 2024. Y ese va a ser mi número de identificación de juicio. ¿Sí? Todo lo que yo tenga que actuar va a caer en ese, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo en el rubro le pongo Pérez Hernández José contra Luis Castro Méndez, ¿sí? Y yo, sin querer, todos somos, nadie es infalible, todos cometemos errores, me equivoco de expediente. Mi expediente es el 100 y yo le puse 200, ¿sí? Entonces, en estricto sentido, no la presentaste bien. Y si te es un escrito de término, pelas. Ya no hay vuelta de hoja. Ya estaba sobre el tiempo, ya no lo alcanzas a presentar bien, porque al día siguiente te das cuenta de que estuvo mal recibido. Pero el tribunal, al momento de recibir, debe de revisar la causa de pedir. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Para yo poder entender qué es lo que estás queriendo, ¿sí? Y si me estás poniendo Pérez Hernández José contra Luis Castro Méndez y reviso 200 del 2024, es erróneo, pero me doy cuenta de que existe el 100 o lo busco en mi sistema, Pérez Hernández José, y me doy cuenta que hubo un error en el número de expediente y solamente ahí fue el error porque todo lo demás sí está bien y concuerda, podrían subsanar ese error. ¿Me doy a entender con todo esto? Sí, profe. Ok. Datos, el rubro, datos de identificación, ¿sí? Mientras más le pongas, más difícil es que te puedan desconocer tu expediente, tu escrito, perdón. Ok, ese es el rubro. Juez al que se lo estás dirigiendo, juez de lo civil en turno. Les digo, aquí entra cuestión de estilos. H. Tribunal de lo civil en turno. Honorable Tribunal de lo Civil en turno. O H. Juez de partido civil. ¿Sí? Es cuestión de estilos. H. Juez sería honorable juez. Pero a mí, en lo personal, a mí, Ricardo, yo siempre, todos mis escritos, los escribo con C. Juez. Siempre. De mí nunca van a encontrar un H. ¿Sale? Ok. C. Juez de lo civil en turno, en este caso, o aquí en la ciudad de León, de la ciudad de León, Guanajuato, presente. Oye, que vamos a litigar en Monterrey. Ok, entonces, C. Juez de lo civil en turno de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Oye, que ahora vámonos a litigar a Cancún. Ok, C. Juez de lo civil en turno de Cancún, Quintana Roo. ¿Me doy a entender con todo esto? Sí. Es a quién se lo estás dirigiendo. ¿Va? Ok, viene. José Pérez Hernández, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en calle de imprenta, número 371 en la colonia Janitzio, de código postal 15200 de Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. Ok, ¿qué hicimos ahí? Voy y le digo al juez, juez, me llamo José Pérez Hernández, ese es mi nombre. O yo voy y le digo, juez, yo soy David Ricardo Estrada Heredia, promuevo en mi derecho, por mi cuenta, porque soy mayor de edad, ¿sí? Oye, que voy a actuar en favor de mi hijo. Entonces, David Ricardo Estrada Heredia, actuando en representación de mi menor hijo, llamado José Ricardo Estrada, pónganle el apellido que quieran, ¿sí?
¿Por qué? Porque mi hijo tiene 10 años y él no se puede representar en juicio. Y en ejercicio de la patria potestad, yo lo vengo a representar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, ¿qué más? Las personas morales hablan por sí solas. Una persona moral habla por sí sola. Una persona moral tiene sentimientos. Naturalmente no, porque es una persona ficticia, pero es una persona con derechos y obligaciones. Entonces, David Ricardo Estrada Heredia, actuando en representación de la persona moral, Zapatos Pirma SADCB, no sé si así se llama Pirma o no, pero me lo acabo de inventar, ¿sí? Lo que acredito con la escritura, con el poder que consta en la escritura pública, 10 de fecha, 15 de diciembre del 2024. ¿Qué es lo que hago? ¿Quién está actuando? David Ricardo Estrada Heredia o José Pérez Hernández, ¿sí? O Brian, o Sánchez, o Ceci, ¿sí? Por mi propio derecho o en representación de tal. ¿Vamos bien? Ahora, señalando como domicilio procesal. ¿Qué es un domicilio procesal? Es donde te van a llegar todas tus notificaciones. Todas tus notificaciones te van a llegar ahí, las que sean de carácter personal, aun cuando sean de carácter personal. Y las que no sean de carácter personal se irán por lista. Más adelante vamos a ver ese tema. Pero señalando como domicilio para recibir notificaciones y documentos el inmueble ubicado en calle de imprenta número 371, Colonia Janitzio, código postal 15,200 de la alcaldía ¿qué? Alcaldía Venustiano Carranza, perdón, en esta Ciudad de México. Vamos a aterrizarlo aquí a León. Señalando como domicilio procesal o señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos, el inmueble ubicado, ojo, en el interior número 500, el interior número 30 del número exterior 500 de la calle López Mateos de la colonia Centro de León, Guanajuato. Es un departamento adentro de un edificio, ¿sí? Autorizando, aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, en la hoja que tienen ustedes, autorizando en términos del cuarto párrafo del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, a la licenciada Lucía Castillo Telles. Aquí en Leonés, aquí en León, aquí en Guanajuato, otorgando mandato judicial en términos de los artículos 2099 y 2100. Me gustaría que ustedes tomaran anotación de eso desde ahorita. Otorgando mandato judicial en términos amplios de los artículos 2099 y 2100 del Código Civil del Estado de Guanajuato. Perdón, iba a decir de procedimientos, pero no es del Código Civil del Estado de Guanajuato. A los licenciados Juan Pérez y Guadalupe Hernández, ¿sí? Quienes cuentan con cédula profesional XXXXXX y el segundo XXXXX. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Ok. Vámonos hasta el quinto renglón del segundo párrafo. Dice, ante la primera secretaria de acuerdos de la persona... Ok. Dice, ante la primera secretaria de acuerdos de la presidencia y pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es lo mismo, los datos de identificación de los abogados, ¿sí? Voy a designar como abogado, les decía, a Juan Pérez y a Guadalupe Hernández, con cédulas profesionales tales, debidamente registradas en el tribunal, ¿sí? Coma. Así como para oír y recibir y recoger todo tipo de notificaciones y documentos al C. Pedro López Castillo,
y coma, ante usted, con el debido respeto, comparezco y expongo. Vamos a entender algo. Ustedes no son abogados todavía, ¿sí? Ustedes no tienen una cédula profesional. Ustedes no pueden recibir un mandato y no se les vaya a ocurrir recibir un mandato ahorita. No se les vaya a ocurrir ostentarse como abogados porque no lo somos. No por otra cosa, sino porque eso tiene implicaciones hasta de índole penal. Entonces, a los que somos pasantes o a los que fuimos pasantes, ¿cómo nos van a dar personalidad en el expediente? Para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, ¿sí? Aquí, seguramente, vámonos a la imagen de la demanda. La licenciada Lucía Castillo Telles ella sí tiene cédula profesional, ella es abogada, ¿sí? Ella es la titular, ¿sí? Y Pedro López Castillo seguramente está estudiando derecho, seguramente es una persona que contrataron en el despacho para que apoye en ir a juzgados a revisar el expediente. Pero si Pedro López Castillo firma como abogado, se puede meter en un problema de índole penal. ¿Me doy a entender con todo esto? Chicos. Sí, sí. Ok. Sí, Les digo, no se les va, y se los digo en el mejor de los sentidos, de la mejor manera, no se les vaya a ocurrir recibir un mandato u ostentarse como abogados cuando no lo somos, le vuelvo a lo mismo, porque existe el delito de usurpación de profesiones, ¿sí? Yo, Ricardo, voy y me ostento como médico, y voy y me ostento como arquitecto, y voy y me ostento como ingeniero civil, y firmo que yo soy el médico, y yo entrego recetas médicas, cometo ese delito. Ahora, ¿por qué no lo puedo cometer en la profesión de abogados? Porque yo soy abogado, porque yo tengo mi cédula profesional que acredita que yo soy licenciado en Derecho y que, bueno, en lo profesional yo lo ejerzo día con día. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profe. Ok. Ahora, cuando ustedes sean autorizados, siempre háganlo de la siguiente manera. Aprendan en cabeza ajena y aprovechense de uno, así, del maestro. Aprovechense de eso, aprovechen de que yo ya la regué, ¿sí? Que vengo a autorizar, cuando yo era pasante, decían mis jefes o los titulares del despacho, que vengo a autorizar a David Ricardo Estrada Heredia para que se imponga de autos, ¿sí? Para que se imponga de todos los documentos, para que conozca el expediente. Y entonces yo iba y les decía, oye, ordenaron, el tribunal dejó a disposición un oficio dirigido a Zapal. ¿Me lo puedes entregar? No, porque solamente puedes conocer del expediente, pero no puedes recibir documentos. ¿O qué otra? Me desechan la demanda o se la desechaban a mis jefes, ¿sí? Y entonces hay que ir a recoger los documentos para volverlos a presentar. Obviamente va el pasante. El pasante va, oye, ¿me entregas los documentos? No, porque solamente te autorizaron para conocer del expediente, más no para recibir documentos. Dile a tu jefe que venga y que él los reciba. Entonces, siempre en nuestros escritos, siempre como mandadito a hacer, lo tenemos que poner para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, ¿sí? Que vengo a autorizar a Juan Pérez Pereira para efecto de que se imponga de autos y que pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Así ya lo dejas lo más amplio posible. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? sí, Gracias. Ok. Posteriormente, dentro de la primera imagen, dice que en ejercicio de la acción ordinaria civil, ahí considero que hay un pequeño error por parte de la edición del libro,
porque sería que en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción de rescisión o la acción de cumplimiento o la acción de lo que sea, vengo a demandar a Luis Castro Méndez, quien puede ser emplazado, diagonal localizado, diagonal ubicado, en el domicilio ubicado en calle Platino, número 51 de la colonia Valle Gómez, código postal 15,250, de alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México. De quien demando las siguientes. Inciso A. El otorgamiento y firma de escritura del inmueble ubicado en calle Oriente 103, número 85, de la colonia Bondojito, de la alcaldía Gustavo A. Madero de esta Ciudad de México. Inciso B. El pago de gastos y costas que se generen por el presente procedimiento. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Hablamos de una vía, hablamos de una acción y hablamos de que venimos a demandar al demandado, valga la redundancia. ¿Quién es el demandado? Luis Castro Méndez. Vengo a demandar a David Ricardo Estrada Heredia. Vengo a demandar a Juan Pérez López, quien tiene su domicilio, quien puede ser localizado, quien puede ser, y ojo aquí, emplazado en el domicilio ubicado en calle Platino 51 de Valle Gómez, en alcaldía Venustiano Carranza. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy diciendo en qué vía voy, qué acción quiero y a quién estoy demandando y en dónde lo voy a localizar. ¿Sale? Posteriormente, dice, ¿quién puede ser emplazado de esta ciudad de México? Las siguientes. Normalmente yo le pongo de quien demando las siguientes prestaciones, ¿sí? O las siguientes 2 puntos, prestaciones, como aparece en la segunda hojita. Inciso A, el otorgamiento y firma de escritura del inmueble ubicado en calle Oriente 103, número 85, de la colonia Bondojito, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Esa es mi prestación. Eso es lo que yo quiero. Esa es la finalidad de mi acción. ¿Sí? Ese es el objeto que tiene el presente juicio. ¿Sí? ¿Qué significa pago de gastos y costas? Los gastos y costas son los que se van a generar por la tramitación del juicio, los cuales se van a calcular conforme a la ley arancelaria, a la arancelaria de honorarios de abogados y notarios del estado de Guanajuato, aquí en Guanajuato. ¿Sale? Y eso es cuando tú demandas de manera injustificada y te ganan porque no pudiste acreditar nada y tu acción fue temeraria, entonces te condenan al pago de gastos y costas. Si tu defensa no fue objetiva y solamente estuviste dilatando, haciéndolo largo, te van a imponer el pago de gastos y costas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿No los estoy revolviendo? No, la verdad es que pues, es no. bastante información, pero yo voy anotando y poco a poco ahí desglosando. Ok. En caso de que no quedara claro algo, en caso de que, oye, vas muy rápido, es mucha información, aguántame tantito, me avisas y repito, ¿sale? Claro. Ok. Vamos al siguiente renglón, siguiente párrafo después del inciso B, que dice: lo anterior con fundamento en los siguientes hechos y consideraciones de derecho aplicables. ¿Recuerdan que dentro del escrito inicial de demanda se debe de poner los hechos? Bueno, aquí van. Y tienen que narrarse de manera clara, sucinta y que no quede dudas, o sea, que sea lo más claro posible. No vamos a hacer un escrito enredoso, no vamos a soltar 56 acontecimientos en un solo hecho, ¿sí?
ejemplo, antes de llegar al de la demanda, que ustedes lo están viendo. El día 10 de octubre de 1998 me casé con Guadalupe Hernández, ¿sí? Yo me casé con la señora Guadalupe Hernández. Y dentro del mismo hecho. De ahí tuvimos 3 hijos. Y actualmente es una persona, y desde el 2003 ha sido una persona que me golpea, ha sido una persona agresiva. De hecho, yo le presenté una denuncia por violencia familiar, todo dentro del mismo hecho. No, espérame, vámonos parte por parte, ¿sí? Hecho 1, me casé. Hecho 2, tuve hijos. Hecho 3, estuvimos viviendo, el último domicilio conyugal fue el ubicado en tal inmueble. Hecho 4, desde el 2003, ¿quién dijimos? Guadalupe Hernández ha sido una persona agresiva conmigo, ha sido una persona violenta. De hecho, me ha causado hasta lesiones. Tan es así que en ese momento yo le presenté una denuncia que quedó, y ya empezamos a hablar de la historia, ¿sí? Pero siempre siendo puntuales, claros, precisos, ¿sí? De hecho, aquí, y no tiene que ver, ahorita me voy a salir un poquito de lo jurídico. Yo los invito a que si leen, continúen leyendo, y si no leen, si no tenemos el hábito de la lectura, hay que desarrollarlo. Hay que leer libros que nos llamen la atención. Ahorita, me salgo un poquito de lo jurídico. Hay que leer autores, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Stephen King. Y eso me ha ayudado un poquito a que mis demandas sean lo más claras posibles, porque pareciera que estoy contando una historia, pareciera que estoy contando un cuento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dije? Al tribunal hay que cumplirle lo que la ley exige, pero hay que dárselos prácticamente y vulgarmente se dice masticadito para que ellos lo puedan hacer. No le pongas situaciones complicadas, no le pongas razonamientos complicados con palabras rebuscadas que nada más generen una lectura difícil. Hay que hacer la lectura más fácil, ¿sí? De hecho, sigo fuera de lo jurídico. Cuando yo hago mis escritos, le pido a cualquier amigo que no sea abogado que me diga, yo le digo, ¿qué entiendes de este escrito? Ah, entiendo que estás pidiendo que se tengan las pruebas rendidas, o entiendo que pides que se haga el desahogo de una prueba, o que se señale fecha de audiencia, o que el contrario está mal por esto y por lo otro. Ok, si tú, que no eres abogado, lo entendiste, por supuesto que el juez, que tiene una especialidad, que para empezar es licenciado en Derecho y tiene toda la experiencia del mundo, entonces, si el que no tiene experiencia lo entendió, el juez lo va a entender, ¿sí? No es algo meramente jurídico, pero es algo que ustedes tienen que hacer para que sus escritos sean sencillos y telegráficamente objetivos. ¿Vamos bien con esto? Sí. Va. Entonces, vamos a leer el primer hecho del escrito de demanda que les estoy exhibiendo. Con fecha 30 de noviembre del 2006, celebramos un contrato de compraventa. Por una parte, como vendedor, el señor Luis Castro Méndez, y como comprador, el suscrito José Pérez Hernández. Cuando hablamos de suscrito, o el de la voz, o el que suscribe, me refiero al que está escribiendo, al que está narrando, al que está desempeñando, al que está haciendo la demanda. El suscrito, porque profesionalmente, técnicamente, no vamos a decir, hubo un contrato de compraventa celebrado por Luis Castro Méndez y yo como comprador. No. Y como comprador, el suscrito, el que suscribe, el de la voz, José Pérez Hernández, ¿sí? Recordemos que el que está promoviendo la demanda es José Pérez Hernández, por eso es que es el suscrito, el que está suscribiendo. ¿Va? Entonces, dicho contrato
lo celebramos respecto del inmueble ubicado en calle Oriente 103, número 85, Colonia Bondojito, código postal 12,141, Alcaldía Gustavo A. Madero, en esta Ciudad de México, por la cantidad de 1,400,000 pesos, como se establece en el inciso C de la cláusula segunda del referido contrato, mismo que se acompaña o que acompaña al presente ocurso como anexo 1. ¿Qué es un ocurso? Cuando hablamos al presente ocurso, al presente escrito, ¿sí? Y lo anexo o lo hago llegar como anexo 1. La demanda es una y el contrato es otro y vienen juntos. Lo que les dije hace ratito, todos los documentos se tienen que hacer llegar con el escrito inicial de demanda. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Perfecto. 2. El precio del inmueble pactado en el hecho que antecede fue cubierto mediante pagos parciales, mismos que se liquidaron en su totalidad antes del 15 de enero del 2007, tal y como fue pactado y quedó establecido en el inciso C de la cláusula segunda, lo que acredito mediante los recibos que se anexan al presente ocurso y que quedan descritos a continuación. Pago 1, realizado mediante cheque de caja número 5,555, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha 20 de noviembre del 2006, fecha anterior a la firma del contrato, debido a que las partes celebramos la compraventa de manera consensual, cerrando el trato de esa fecha con la entrega de la cantidad de 900,000 pesos. Expedido por la sucursal DF Lindavista 3466, documento que se anexa al presente en copia simple con el acuse de recibo, firmado por el hoy demandado como anexo 2. Ok, ¿qué es lo que encontramos de esta narración? Está siendo muy exhaustivo para los datos de identificación, porque si juegas a ser el abogado del diablo, cuando decimos eso, ser el abogado del diablo es jugar a ser el contrario. Yo voy a demandar a aquel, decíamos que es a Luis Castro Méndez, vamos a demandar a Luis Castro Méndez, y yo voy a pensar como su abogado. Oye, en tu narración nunca me dijiste de qué inmueble se trataba. En tu narración nunca hablaste de los cheques, dijiste, y se pagó mediante 3 cheques. ¿Y cuáles son? Tribunal, tú no estás en posibilidad de poder suponer lo que el otro no dijo. ¿Me doy a entender con todo esto? Entonces, tenemos que dar una narración sencilla, pero exhaustiva. Si se dan cuenta, creo que hasta ahorita no nos han quedado dudas de lo que ha ido diciendo el autor. ¿O sí? No, a mí me quedó claro. Ok. Pago 2, realizado mediante cheque de caja, número 6,666, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha 3 de diciembre del 2006, por la cantidad de 300,000 pesos, expedido por la sucursal X, documento que se anexa al presente en copia simple con el acuse de recibo firmado por el hoy demandado. Pago 3, realizado mediante cheque de caja 7,777, expedido por la institución bancaria BBVA Bancomer de fecha 5 de diciembre del 2006 por la cantidad de 200,000 pesos. Me voy a brincar ese pago 3 porque es como redundar en lo que ya vimos. Y realmente no nos importa el chisme que se estén ahí ventilando en ese juicio, sino que nos importa la redacción. Y creo que ahorita vamos viendo bien la redacción. Después del pago 3 dice, con la finalidad de dar certeza de los movimientos bancarios referidos con antelación, solicito a UCIA, ok, a UCIA. ¿Qué es UCIA? El juez. Es un sinónimo del juez. Podemos decir, solicito a usted
solicito al tribunal, solicito a su señoría, solicito a UCIA, solicito a su UCIA, ¿sí? Solicito a usted, honorable juez. Ya depende de cuánta, voy a escuchar muy vulgar, pero depende de cuánta salsa le queramos poner, ¿sí? Pero, con la finalidad de dar certeza de los movimientos bancarios referidos con antelación, solicito a UCIA tenga a bien a ordenar la elaboración de oficio de estilo dirigido a BBVA Bancomer a fin de que remitan a este juzgado copias certificadas de los cheques de caja mencionados en los párrafos que anteceden. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Y aquí volvemos a lo mismo. El derecho civil, el proceso civil, es a petición de parte. Yo no, o sea, yo tengo que dar todos los elementos para que mis pruebas sean válidas, ¿sí? Para que mis documentos sean válidos, para que mis documentos, si son, ya lo veremos en la valoración de las pruebas, pero si los documentos tienen peso, son pesados los documentos, con un informe del banco que digan si es cierto, se entregó, se pagó, se realizó el pago, con eso estamos robusteciendo nuestra prueba y es más difícil que nos peguen. ¿Me doy a entender? Chicos. Sí, profe. Sí. Ok. Vuelvo a lo mismo. En este caso, el juez no va a pedir los documentos, los informes, en este caso las copias certificadas, porque él así lo quiera. Ay, fíjate que me llama mucho la atención el chisme que se están aventando aquí, Luis Castro y ¿cómo se llama este? Y José Pérez. Está bien bueno el chisme que se traen. Entonces, o bueno, dicho más profesional, está bien bueno el juicio que se está ventilando, ¿sí? Entonces yo lo voy a pedir, no, aquí en este caso no. Aquí, ¿quién lo tiene que pedir? José Pérez Hernández es el que tiene que pedir que se gire oficio al banco, a la institución, a la... Ay Dios, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Para efecto de dar y robustecer los documentos que yo estoy aportando. ¿Sale? Ok. Número 3. El suscrito ha cubierto en su totalidad el pago del inmueble en materia del presente procedimiento, como lo acredito con la exhibición de todos y cada uno de los recibos descritos en el hecho que antecede. El inmueble ubicado, que antecede, el inmueble ubicado en calle Oriente 103, número 85, de la alcaldía Gustavo Amadero en esta Ciudad de México, se destinó para la construcción de 2 viviendas, como se acredita con la copia simple del certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades que se anexa al presente como anexo 5. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos que aportar todos los documentos que tengamos a la mano, todos los documentos que tengamos para acreditar nuestra demanda. Ok, aquí ya ya anexamos contrato, anexamos 3 recibos y ya también ya anexamos el certificado copia simple del certificado de único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades que se anexa a la demanda. Ya llevamos 5 documentos anexados. Si no los ofertamos desde este momento, si no los anexamos desde este momento, pelas, no los puedes volver a ofrecer después. Entonces, para la construcción de las viviendas, el suscrito manifesté el 2 de junio de 2007 ante la alcaldía Gustavo Amadero la construcción tipo B para así obtener el uso de suelo, como acredito con la manifestación de construcción que se acompaña como anexo 6, otro documento. Si no los anexamos, ya no los podemos anexar después. Es que, juez, se me olvidó, fíjate. Es que, juez, los tenía en un libro y ni cuenta me di, pero ya los encontré. No, se tiene para presentar junto con el escrito inicial de demanda. Punto, se acabó. Hay un caso de excepción, pero lo vamos a ver más adelante. Número 4. Asimismo, el suscrito he ostentado la posesión del inmueble desde la fecha de la firma del contrato de compraventa descrito
en el hecho número 1 del presente, he habitado en una de las viviendas, como lo acredito, con los últimos 5 recibos telefónicos a nombre del suscrito que se acompañan al presente o curso como anexo 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y 5. Una vez que realicé el pago total de inmueble desde el año 2006, como fue acordado, solicité al señor Luis Castro Méndez la liberación del inmueble, debiendo tirar la escritura de propiedad del suscrito, negándose por cuestiones personales, siendo que en noviembre del 2012 acudimos a la notaría 999 de esta Ciudad de México, donde el licenciado Mario Torres Ríos es titular de la misma, quien sirvió a inscribir el folio número XXXX como a 102, el aviso preventivo de la compraventa celebrada entre el suscrito, entre el que suscribe, y el ahora demandado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con fecha 10 de noviembre del 2012, el cual se acompaña al presente curso. Ok. Después de la inscripción, se ha negado, alegando que por cuestiones personales no puede comparecer ante el notario número 184 de la Ciudad de México a otorgar la firma de la escritura, dejando el suscrito en total estado de indefensión. ¿Qué encontramos en este punto número 5? Si se dan cuenta, del 1 al 4 fue antecedente, 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 y todos siendo narrados de manera clara, sucinta, ¿sí? Comenzamos por el inicio. Hubo un contrato respecto de tal. Ese contrato o esa obligación de pago ya la cumplí, y no ponemos primero el del 2005 y luego el del 2003 y luego el del 1998. No, va en orden. Primero, 20 de noviembre del 2006, 3 de diciembre de 2006, 5 de diciembre de 2006, ¿sí? Va en orden, va conforme van apareciendo los hechos. No vamos a poner el último al principio y el del principio al final, ¿sí? Tenemos que tener esa sana costumbre de comenzar por el comienzo y terminar con el final, ¿sí? Se escucha un poquito así como que muy, tal vez burdo, pero se tiene que iniciar con el comienzo y terminar con el final. No vamos a empezar diciendo, juez, te pido que ordenes el pago, o en este caso, te pido que ordenes el otorgamiento de la escritura porque no me la ha entregado, y es que yo ya la pagué y comencé pagando en 2005 y luego en 2006, pero en el 2007 me atrasé y luego en el 2008 sí pagué. O sea, no vamos a soltar una historia y toda enmarañada y revuelta. Vamos a hacerlo así como les estoy poniendo el ejemplo. ¿Vamos bien? Sí, Ok. Número 5. Dice, después de que dice anexo 12, viene, vamos a decir, la negativa del contrario. Después de la inscripción de la que se hizo alusión en el número 5, el cual acompaña al presente, después de la inscripción, se ha negado, alegando que por cuestiones personales no puede comparecer ante el notario, número 184 de la Ciudad de México, a otorgar la firma de la escritura, dejando en total de indefensión. Ahí es donde cierra, ahí es donde le pega. Ok, yo ya cumplí con toda mi parte del contrato. Hubo un contrato y yo ya cumplí con él. Yo ya hasta estoy viviendo ahí. Y este cuate se está negando a otorgarme la escritura. Por eso es que te pido que tú, juez, lo obligues a que firme. Y si no quiere firmar, tú otorga la escritura. Ok. Número 6. Señalando a su señoría que es competente para conocer el presente asunto, en virtud de que en la cláusula 9 del documento base de la acción, las partes nos sometimos a la jurisdicción de la ciudad, a la competencia, ahí yo haría la precisión, a la competencia, por lo que ya les expliqué hace ratito,
de los tribunales de la Ciudad de México. Esta cláusula refiere lo siguiente. Novena, para la interpretación, cumplimiento y o ejecución del presente instrumento, ambas partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales del fuero común de la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder en virtud de su domicilio presente o futuro. 7. Por los motivos aquí expuestos, me veo en la necesidad de promover en la vía y forma planteada el otorgamiento y firma de escritura. Cerramos capítulo de hechos. Ok. Decíamos que la competencia se va a fijar por materia. Hay reglas de competencia que las vamos a ver la siguiente clase, pero en un contrato podemos señalar hacia qué tribunales nos vamos a dirigir en caso de que haya controversia, sobre todo en el derecho privado, ¿sí? En el derecho privado, que volvemos a lo mismo, civil y mercantil. En el contrato le ponemos que Juan y yo, que celebramos un contrato de mutuo, ¿sí? Que es un mutuo, un préstamo de dinero, ¿sí? Celebramos un contrato de mutuo, que en caso de incumplimiento nos vamos a ir o vamos a someter competencia y jurisdicción, nos vamos a someter a la competencia o a la jurisdicción de los tribunales de Monterrey, Nuevo León. ¿Por qué? Porque allá yo vivo. Mi casa está en Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Entonces, yo te estoy prestando el dinero y yo quiero que así salga. Entonces, en el contrato ponemos que cualquier situación que se derive o cualquier problema que se derive del presente contrato de mutuo, entonces nos sometemos a la competencia de los tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Ahora, si le ponemos que yo vivo aquí en León y Juan vive aquí en León y el objeto está aquí en León y nosotros pactamos y señalamos que se va a hacer en los tribunales de León, ok, aquí será. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si yo vivo en León, mi contrario vive en León, el objeto está en León, pero señalamos a los tribunales competentes de Querétaro, entonces nos tenemos que ir a Querétaro. ¿Me doy a entender con todo esto? Chicos. Sí. Gracias. Ok. Capítulo de pruebas. Para los efectos contenidos en el artículo 483 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad de México, ofrezco de mi parte las siguientes pruebas que deberán admitirse y desahogarse en el momento procesal oportuno. Ok. Nosotros, ¿qué podríamos poner para los efectos contenidos en el artículo 332 y 333 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato? Ofrezco de mi parte las siguientes pruebas que deberán admitirse y desahogarse en el momento procesal oportuno. Ahorita, la prueba confesional, como estamos hablando de una vía ordinaria, en México se tiene que ofrecer en el escrito inicial de demanda. Aquí en Guanajuato no. De hecho, aquí yo les voy a encargar a ustedes que tengan cuidado con el ofrecimiento de pruebas, porque todas las pruebas no se van a ofrecer desde el escrito inicial de demanda. Se van a ofrecer las documentales, hablando de procedimientos ordinarios. Ya si tenemos algún procedimiento especial que nos diga que todas las pruebas se ofrecen desde el escrito inicial, ahí será una regla especial de aquel procedimiento. Pero ahorita estamos hablando del ordinario. Entonces, la confesional aquí en Guanajuato se tiene que ofrecer hasta dentro de los primeros 20 días del periodo probatorio, ¿sí? Más no desde el escrito inicial de demanda. De hecho, ¿qué pasa? Cuando tú ofreces la confesional, te dicen, no te la puedo admitir porque no es el momento para ofrecerla. ¿Vamos bien? Ahora, viene. 2, documental privada. Y aquí vuelvo a repetir y voy a sonar como disco rayado. La documental privada. Todos los documentos se tienen que hacer llegar al tribunal con el primer escrito, desde el primer escrito.
presentamos la demanda y todos los documentos que estamos anexando. ¿Qué sucede? Voy a ofrecer una escritura pública, ¿sí? De la cual no la tengo ahorita, pero está en el registro público de la propiedad y el comercio, ¿sí? Por tanto, la voy a anunciar. Ya en el ofrecimiento de pruebas y en el anuncio lo podré explicar un poquito más profundo. Pero las pruebas, cuando no las tienes a la mano, las puedes anunciar, las documentales. Ejemplo, lo que estoy diciendo. En una documental pública, en una escritura pública que no tengo, pero que está en el registro, le puedo decir al juez, juez, te anuncio esa prueba y te la entregaré en el momento en el que me sea puesta a disposición y te acredito que ya la solicité. ¿Cómo lo voy a acreditar? Con el pago de derechos. ¿Cómo lo voy a acreditar? Con el escrito dirigido al registro y sellado de recibido en el que yo les estoy pidiendo que me den esa copia. ¿Me doy a entender con esto? Ok, ahora, si dentro de mi ofrecimiento yo digo, te ofrezco la escritura pública, pero no la tengo y te la doy después, corremos el riesgo de que nos desechen esa prueba. ¿Por qué? Porque no la ofrecimos o la anunciamos en términos de ley. Ok, ahora. 2. La documental pública consistente en el contrato de compraventa por una parte, como vendedor el señor Luis Castro Méndez y como comprador el suscrito, o sea yo, José Pérez Hernández. Contrato de fecha 30 de noviembre de 2006 y bueno, todos los demás datos de identificación. En el juicio o como formalidad del juicio ordinario civil, no es indispensable que se relacionen las pruebas con los hechos o los puntos controvertidos. No es indispensable, no es un requisito de admisibilidad de la prueba, cosa contraria en derecho mercantil. En materia mercantil, ahí sí se tiene que hacer, ¿sí? Pero es una buena práctica decir, juez, esta prueba te la relaciono con este hecho y para poder acreditar que no me han pagado, para poder acreditar que existe el adeudo, para poder acreditar que de 10 pesos únicamente me han pagado 5, ¿sí? Es una buena práctica porque el que está en el tribunal no quiere tener más trabajo ni quiere encontrar el hilo negro. El que está en el tribunal quiere sacar la chamba rápido. ¿Vamos bien? Misma suerte corre para las pruebas marcadas con el número 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son puros documentos. Vuelvo a lo mismo. Todos los documentos se tienen que anexar con el escrito inicial de demanda. ¿Vamos bien con todo esto? Chicos. Chicos. Sí, profe, de mi parte. Perfecto. Sí, profe, me alejé un poquito de la computadora, pero lo escucho. Ok, perfecto, gracias. Ok, prueba número 10, la presuncional. Ahorita no vamos a hablar de todas las pruebas, ¿sí? No vamos a hablar de los testigos, de la confesión, porque eso es tema de la siguiente clase. Pero podremos ver que la presuncional hay dos aspectos, la presuncional legal y la presuncional humana. La podremos estar desarrollando en momentos posteriores, ¿sale? Ok. Posteriormente, en la hoja que se encuentra pegada al lado izquierdo, dice derecho. Y eso es los fundamentos de derecho, los artículos que me quedan, los artículos que voy a utilizar para decir tengo derecho a esto. Y en este caso, dice, es aplicable en cuanto al fondo, en cuanto al Código Civil,
en cuanto al fondo del presente asunto, lo estableció en los artículos 2248 al 2326 y demás relativos del Código Civil de la Ciudad de México. Aquí en León, aquí en Guanajuato, haríamos uso del Código Civil del Estado de Guanajuato en cuanto al fondo. Y en cuanto a lo procesal, sería en cuanto al procedimiento, es de aplicarse lo dispuesto en los artículos 25, 27 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En el caso de Guanajuato sería en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Y luego viene, por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, C. Juez, atentamente, pido se sirva. Aquí vuelve a entrar un poquito el tema del estilo. Después del derecho, después de que le ponemos punto final al tema, al Código de Procedimientos Civiles, podemos poner un capítulo que diga puntos petitorios, ¿sí? Y a usted, juez, pido lo siguiente, 2 puntos. O habrá, les digo, cada quien se mata las pulgas a su manera. Por lo anteriormente expuesto y por no ser contrario a derecho, a su señoría solicito lo siguiente, ¿sí? O al honorable tribunal al que me dirijo, le pido de la manera más atenta que, 2 puntos. Va a cuestión de estilo, siempre y cuando lo estés cumpliendo. Primero, tenerme por presentado con los documentos y copias que acompañan el presente escrito inicial, solicitando del señor Luis Castro Méndez el otorgamiento y firma de escritura del inmueble referido. Segundo, con las copias simples exhibidas, correr traslado a la hora de mandado, para que dentro del término previsto por la ley, produzca su contestación a la presente demanda. Tercero, en su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar sentencia definitiva con la declaración judicial de la procedencia del otorgamiento y firma de escritura del multicitado inmueble. Protesto lo necesario, ¿sí? Protesto que estoy hablando con la verdad. Protesto, juez, que no estoy jugando con tu autoridad, que estoy actuando de manera responsable. José Pérez Hernández, y pone su firma. Ok. ¿Tenemos dudas en cuanto al escrito inicial de demanda? Chicos, ¿tenemos dudas? No, profe. ¿No? Ok. Aquí hay una frase que desconozco si ustedes ya habrán escuchado o utilizado que dice, correr traslado. Segundo, ahí dice, punto número segundo. Con las copias simples exhibidas, correr traslado a la hora de mandado para que dentro del término previsto por la ley produzca su contestación a la presente demanda. ¿Qué significa correr traslado? ¿Sí? El traslado es cuando tú a tu contrario le vas a entregar un juego de copias o lo vas a hacer partícipe del escrito que tú estás promoviendo. Tiene que ser idéntico al tuyo. Al escrito inicial, tiene que ser una copia exacta para el demandado, porque se le va a correr traslado, se le va a entregar a él, ¿sí? ¿Me doy a entender con esto? Bueno, vamos a encontrar que existen defectos en la demanda. Hemos venido hablando acerca de el escrito inicial de demanda y como que nunca nos fuéramos a equivocar, como que nunca fuéramos a cometer un error, lo cual sería maravilloso. Pero, hace ratito lo dije, nadie es infalible, todos cometemos errores. Entonces, defectos de la demanda. Se va a dividir en subsanables e insubsanables. Y para ello, pido que vayamos al artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato y que dice lo siguiente. Si la demanda es obscura o irregular, el tribunal debe, por una sola vez, prevenir al actor para que la aclare, corrija o complete.
señalándole en forma concreta sus defectos. Presentada nuevamente la demanda, el tribunal le dará curso, o la desechará. El auto que admita la demanda no es recurrible y el que la deseche es apelable. Ok. Cuando la demanda tiene un error, vamos a suponer, tribunal, te digo que en fecha 10 de, dejas un espacio, de, dejas otro espacio, celebré un contrato de compraventa respecto de un inmueble, ¿sí? Ah, ok, te requiero para que me digas de qué mes y de qué año, ¿sí? Juez, te aclaro y te digo que fue el 10 de octubre del 2020. Ah, ok, maravilloso. Ya subsanaste el error que tenías, ¿sí? Porque son subsanables. Son los que están en posibilidad de ser corregidos. Los que de una simple omisión o error se pueden corregir, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser insubsanables? Son los que no permiten ser corregidos en virtud de que de la demanda no se puede entender lo que el actor pretende. Ejemplo, voy y demando a Juan. Digo en el hecho número 1, yo, Ricardo, celebré un contrato con Pedro, ¿sí? Un contrato de compraventa con Pedro. Y luego en el siguiente hecho, a Jesús ya le pagué. A ver, espérate, ya me revolviste a Juan, Pedro y Jesús. No hay hilación. No tengo tu causa de pedir, no entiendo qué es lo que quieres porque me hablas de 3 personas distintas y el contrato dice que fue con Antonio, con el anexo dice que fue con Antonio. Me dices en la prestación que vienes a pedir el cumplimiento, el pago de 500,000 pesos porque te los deben, porque te reconocieron un documento y luego me hablas de una compraventa. ¿Sabes qué? Tu demanda está mal hecha, son errores insubsanables y te la voy a desechar. Regresa al tribunal para que recojas tus documentos y que vayas a presentarla corrigiendo todo lo que tú tengas que corregir. ¿Me doy a entender con esto? Sí, Chicos, profe. ¿sí? Otro ejemplo de errores subsanables. Digo, en la prestación, que vengo a pedir el cumplimiento del contrato de fecha 10 de octubre del 2020, ¿sí? Y luego en los hechos le pongo que vengo a pedir que el contrato de fecha 01 de octubre del 2020. ¿Qué pasó? En lugar de darle 10, le di 01. Ok, es un error subsanable. Te requiero para que me aclares de qué me estás diciendo, porque en la prestación dices 10 y en el hecho dices 1, 01, ¿sí? Te pido para que lo subsanes. Pero si no es subsanable, te voy a desechar. ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien con todo esto? Sí. Ok. Sí, profe. Hora, forma y lugar de presentación de la demanda. Decíamos que la demanda se tiene que presentar forma por escrito. ¿Cómo? Como tú quieras. Si la quieres hacer en computadora, en tamaño carta, perfecto. Si le quieres poner el sellito de González y Hernández Asociados, ok. Si tu despacho se llama Los mejores abogados de León, ok, ponle ese sello, pero tiene que ser por escrito, no importa cómo, pero que sea por escrito, ¿sí? Ahora, que yo la quiero presentar en hojas, no oficio, sino carta. Ah, ok. Entonces, siempre y cuando cumplas con los requisitos, lo puedes hacer en carta. Oye, es que a mí no me gusta hacerlas en computadora, a mí me gusta hacerlas en máquina, porque soy un abogado que me formé en los 80s, en los 70s, y prefiero más el uso de la máquina de escribir. Ok, preséntala así.
O, ¿qué crees, juez? Se me descompuso la computadora y se me descompuso la impresora y todas las computadoras de todos los cibers a los que fui estuvieron descompuestas. Ok, preséntala por escrito. ¿Qué crees, juez? No tenía hojas blancas, solamente tenía hojas azules. Preséntala como quieras, siempre y cuando sea por escrito. Y obviamente, cumpliendo con los requisitos que te obliga el artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles. Juez, es que no tengo más hojas. Solamente tengo hojas de Winnie Pooh porque mi hijo tiene hojas de Winnie Pooh y yo no tengo dinero para comprar más hojas. Ok, preséntala como quieras, ¿sí? Forma, hora y lugar. ¿En dónde vas a presentar la demanda? Aquí en León, las demandas se reciben entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, los días de lunes a viernes. Las demandas no se van a recibir en fechas y horas inhábiles. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son los días inhábiles? Sábado y domingo, y los que el calendario del Poder Judicial señalen como inhábiles. Ejemplo, acabamos de tener las vacaciones comprendidas del día, ay Dios, creo que fue 14 de diciembre al 1 de enero, porque el 13 fue el último día y el 2 de enero fue el primer día que se reiniciaron labores, ¿sí? Oye, es que voy a ir a presentar demanda hoy domingo. Pues te vas a quedar ahí afuera del tribunal esperando a que te abran la puerta hasta el lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? Oye, es que son las 7:50 y yo quiero ser el número 1 presentando. Ok, espérate hasta las 9, ¿sí? Oye, llegué a las 11 de la mañana y la quiero presentar, preséntala a las 11. Está bien porque estamos dentro de las 9 y de las 3 de la tarde. ¿Vamos bien? Eso es en cuanto a la hora. Y en cuanto al lugar, vamos a tener que atender a qué juez es competente, tanto por cuantía, como por territorio, como por materia y por grado, para ver quién va a ser el competente. Tengo un juicio en Querétaro y el contrato dice que se tiene que hacer en Querétaro ante los tribunales de allá y por materia le corresponde al juez civil, entonces voy a ir a la actuaría de los juzgados de Querétaro, del Poder Judicial de Querétaro, para que ahí me reciban mi demanda. Ejemplo, aquí en León, voy a promover el cumplimiento de un contrato en materia civil. Va dirigido a un juez de partido. Todos conocemos hacia allá para prevención, ¿verdad? Sí, Sí, Ok, allá donde están los juzgados, el Ministerio Público, en esa zona, ahí en ese conglomerado de autoridades, ahí es donde está la central de actuarios, la oficina, la actuaría, ¿sí? Ahí uno llega en horario hábil y día hábil, dirigido a los tribunales competentes que le competen o que le corresponden a esa oficialía, para efecto de que se turne dentro de los 14 juzgados. O si es menor, si es de cuantía menor, se tiene que dividir o se tiene que aventar aleatoriamente dentro de los 13 juzgados, ¿sí? O si es dirigido al juzgado familiar, entonces esa misma actuaría lo va a recibir y ellos lo van a mandar a la actuaría. ¿Me doy a entender con todo esto o tenemos dudas? no, todo bien. Ok. Me está bien parece que la correcto, clase profe. es hasta ahorita, hasta la 1, quedan 3 minutos. ¿Es hasta la 1? Sí, ¿verdad? Sí, es hasta la una. Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con toda la información que vimos el día de hoy? No, profe. Seguros. Vamos bien. Pues hasta ahora todo bien, profe. Ya después, Ok. pues ahí con su contacto en el grupo, pues ya le avisaremos de algo. Órale, va. Me parece bien. Entonces,
Todavía me quedan 2 minutitos de clase, voy a continuar. Dice, documentos anexos que deben acompañar a la demanda. Nos vamos a situar en los artículos 282 del Código de Procedimientos Civiles, así como el 332 y el 333. 282. Todo litigante con su primera promoción presentará el documento o documentos que acrediten el carácter con que se presenta en el negocio, en caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de haberse transmitido por otra persona, hecha excepción de los casos de gestión oficiosa y de aquellos en los que la representación le corresponde por disposición de ley. Fracción número 2. El número de copias simples necesario para correr traslado a las demás partes, tanto a la demanda principal o incidental, como de los documentos que con ella se acompañan. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya les decía hace minutos, tal vez una hora, no lo sé, que se promueve por propio derecho y o en representación de un tercero. Puede ser una persona moral, puede ser un infante, puedo actuar en favor de mi hijo o puedo actuar en favor de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá ya es una persona de edad avanzada que no se puede, que está declarado interdicto y que necesita una representación, ¿sí? Así como también puedo actuar en favor o en representación de mi tía que vive en Estados Unidos y que me mandó un poder de representación, ¿sale? Entonces, ese poder se tiene que hacer llegar junto con el escrito inicial de demanda. Ahora, en caso de niños, niñas y adolescentes, no se va a tener un poder. Tu hijo de 2 años no te va a ir a dar un poder ante el notario público. Naturalmente no. ¿Cuál va a ser el medio para poder presentarnos como que ejercemos la patria potestad? El acta de nacimiento, en el que dice que yo a José Ricardo lo inscribí y que es hijo mío y por tanto yo tengo el derecho y obligación de ejercer la patria potestad. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, chicos, bueno, ahora sí ya es la hora, ya es la 1 de la tarde. Si tuvieran alguna duda, bueno, ahorita hacer el comentario, ahí está mi contacto en el chat, me parece que no sé si les pasaron mi número o no, si no es así, pediré autorización para yo poder estarlo proporcionando. Si tienen alguna duda, de verdad, no duden en preguntar. Si no fui claro, háganmelo saber también. Oye, es que me revolviste con esto, entonces retomamos y aclaramos las dudas. ¿Vamos bien? Sí, 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 muchas gracias, profe. Todo bien. Pues sale pues, chicos. Entonces, bueno, así quedamos. Nos vemos el siguiente fin de semana. ¿Sale? Tengo un excelente día y Hola, excelente día profe, para muchas todos. gracias. Pues Gracias. igualmente. Cuídense, que la Bye. pasen bien. Eh, América o Jonathan, ya. ¿Alguien me escucha?